Shalom, una vez más estamos con nuestra clase, nuestra serie Shabbat, punta de lanza de todas las bendiciones. Las clases anteriores estuvimos compartiendo acerca de Shabbat, un regalo para todo el mundo, lo cual lo dimos en dos clases, tocamos un poco de historia del primer siglo, de la iglesia también, que componía también la fe de Israel, aquellos extranjeros, aquellos gentiles que se agregaban al diseño y a la fe de Israel, cómo ellos también llevaban este manual y sobre todo cómo ellos celebraban Shabbat. Hoy el título que tenemos para esta clase es algo muy bueno porque vamos a ver desde una óptica de Torá, desde una óptica hebrea, judía también, el tema que tiene como título Jesús y el día de reposo. Entonces, para comenzar con esto, les quiero comentar lo siguiente. ¿Por qué quise tocar el tema de Jesús? Porque a pesar de que nosotros estudiamos Torá y estudiamos Cábala, no podemos pasar desapercibido que a través de los méritos de Jesús muchos hemos conocido y conectado al Creador. Los que hemos salido del cristianismo, los que han salido del catolicismo o de alguna religión y han llegado a raíces hebreas, han llegado a la Cábala, han sido gracias también al inicio o al regalo también de haber conocido a Jesús. Quizá la religión nos enseñó también en algún modo a idolatrar a Jesús como un Dios, lo cual nunca fue el mensaje que Jesús quiso traspasar o enseñar. Vamos a ver qué realmente fue el mensaje de Jesús, cuál fue su labor, por qué es tan importante tocar este tema, por la siguiente razón. Porque como él fue un referente, ¿y qué fue lo que enseñó? No podemos hoy día desconocer aquel regalo que recibimos por los méritos de Jesús. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Jesús dijo, cuando aparece en acción o en escena, lo primero que comienza a predicar y a enseñar es que él no vino a abrogar la ley. Ya eso tenemos que dejarlo bien claro. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo la he venido a cumplir. Así como Jesús cumplió la ley, todo aquel que nacía en Israel también tenía como responsabilidad cumplir estos preceptos. La ley no es la ley de Moisés, hay que dejarlo bien en claro aquello, como dicen algunas religiones, como enseñan, la ley mosaica o la ley de Moisés. No, la ley es la ley que el Creador le entregó a Moisés. Los mandamientos, los preceptos. Esa palabra 10 mandamientos está mal traducida. Cuando nosotros estudiamos Torá, esa palabra quiere decir las 10 pronunciaciones, que son, o las 10 enunciados, los 10 códigos que Dios dio al pueblo de Israel, para que nosotros también entremos en un refrigerio, entremos también en un resguardo también y en una protección. Hay que recordar que Dios le entrega estos mandamientos al pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud, cuando sale de la pobreza, cuando sale de todo aquel sufrimiento que estaba y en donde no tenía reposo. Entonces, por esa razón, Dios le entrega estos mandamientos, estas pronunciaciones con el fin de salvar, proteger y cuidar y bendecir al pueblo de Israel. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Entonces, Jesús también, en el primer siglo, o Yeshua, como es el nombre hebreo, fue considerado un rabino de la época. En ese tiempo predominaban dos escuelas rabínicas antes que Jesús entrara en acción. Una de ellas era la escuela rabínica de Hillel y la otra de Shammai. En la clase anterior hablamos con respecto a estas dos escuelas rabínicas y cómo ellos también interpretaban la Torá. Uno interpretaba la Torá de una forma más, quizás más estricta que el otro. En algún momento, por interpretar de esta forma, quizás le ponía más carga a la gente, porque eso es lo que tenía que hacer un rabino. Un rabino no era que, hoy día yo vengo, hago discípulos y interpreto como yo quiera la Torá. No, también ser un rabino en el pueblo de Israel
tenía que ver mucho cómo se interpretaba, se guardaba y de quién se aprendía la Torá. También para ser considerado rabino tenía que tener discípulos que lo siguieran y a quien instruir. Entonces la escuela rabínica de Hillel y de Shammai eran las dos predominantes que habían en ese tiempo. Una estaba más ligada al tema político, como era la escuela de Shammai. Las leyes eran más drásticas también, pero siempre el fin era proteger. Siempre el fin era que la gente cuidara los mandamientos de la mejor forma de acuerdo al criterio de aquel rabino. Por dar un ejemplo, ahí fue cuando dijimos la clase pasada que Shammai fue el que les colocó una demanda adicional al extranjero para que entre y se haga parte del pueblo de Israel. Ellos tenían que ser circuncidados. Cualquier extranjero que quería entrar a la sinagoga o guardar Shabbat o entrar en la bendición del pueblo de Israel tenía que circuncidarse. Y por otro lado, la escuela de Gilel era más suave, decía, no, ellos pueden entrar si cumplen las 7 leyes noádicas. Después también, Shammai fue el que dijo, ya, si van a cumplir mis discípulos Shabbat, ellos tienen cierto peso que cargar, aproximadamente quizás unos 2 kilos o 3 kilos, pero si ellos ya cargaban 3,5 kilos, hacían fuerza, era considerado un trabajo y en Shabbat no se puede trabajar. Entonces, si alguien cargaba 3,5 kilos, era considerado un transgresor del mandamiento. También, si alguien caminaba cierta cantidad de su casa, había, por dar un ejemplo, 30 metros a la redonda, que era el margen. Si se salía de los 30 metros a la redonda, era considerado ya una fatiga, un trabajo adicional y un transgresor de la ley, de acuerdo a las leyes de Shammai. Gilel era más suave y decía, no, tú puedes caminar un poco más, siempre y cuando no sea considerado una transgresión. Entonces, cuando Jesús comienza, Jesús también dice, yo no he venido a abrogar la ley. Entonces, era imposible que a él se le diera el título de maestro o de rabino, que nosotros sí sabemos que él fue un rabino, fue un maestro, y poder él irse en contra de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, él también tenía su forma de interpretar la Torá, su forma de interpretar la espiritualidad también. Entonces, en las enseñanzas que Jesús tenía, estaba ese fin. Vemos mucho secreto, mucha cábala, mucho secreto, es secreto en las enseñanzas de Jesús. Jesús era los que le decían a sus discípulos, entra en tu cuarto, órale al Padre, y el que está en tu secreto, Él te va a recompensar en público. Jesús tenía esa connotación de más que llevar a la gente a la sinagoga, tenía esa connotación de llevarlo a sus discípulos a tener una comunión personal con el Creador. Sus discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vayan a la sinagoga, hagan tantos rezos, entren en cada templo. No, Jesús le dijo, cuando ustedes entren en su cuarto, en el secreto, oren, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa era la connotación de las enseñanzas que Jesús daba. Jesús llevaba a la gente a la espiritualidad. Pero por otro lado, también tenía que proteger las enseñanzas que se transmitían también oralmente y también lo que la halajá o lo que la interpretación de él le daba. Entonces, muchas veces Jesús, ¿qué hacía? En una ocasión, para entrar en contexto a lo que quiero llevar, quiero que entendamos el pensamiento de Jesús como rabino del primer siglo, como maestro. En una ocasión Jesús le dice a los fariseos, a los que eran de una escuela rabínica de Shammai, le decía, ¿qué dice la Torá? Dice que el que adultera es condenado, ¿sí o no? Pero Jesús, ¿qué decía? Mas yo digo, esa palabra, mas yo digo, era una palabra común de un rabino o de un maestro, dando a entender o dándole un énfasis al mandamiento, dándole una protección también. Se le llama ponerle cerco al mandamiento. Cuando Jesús decía, más yo digo, inmediatamente está poniendo un cerco al mandamiento con tal de que nadie lo transgreda. Entonces Jesús decía, has escuchado, has oído
la palabra que dice no adulterarás. Jesús decía, pero más yo digo que aquel que aborrece a su hermano ya es culpable de adulterio. Perdón, aquel que codicia a la mujer de su prójimo es culpable de adulterio. ¿Has escuchado, dijo Jesús después, la palabra no matarás? Eso dice el mandamiento. Jesús después dice, mas yo digo que aquel que aborrece a su hermano ya es culpable de transgredir el mandamiento o es culpable de homicidio. Entonces, cuando Jesús decía, mas yo digo, lo que estaba diciendo Jesús, le estoy poniendo un cerco a la Torá. No la estoy anulando como enseñó la teología del reemplazo. La teología que dijo Jesús vino a hacer algo nuevo. Jesús vino a crear una religión nueva. Nunca fue la intención de Jesús crear algo nuevo. Lo que Jesús vino es traer una revelación adicional, una protección a la Torá. Algo que quizás se había olvidado, buscar la esencia de las enseñanzas. Eso era lo que Jesús vino a hacer, que después se interpreta de una forma incorrecta. Por eso comencé diciendo, Jesús dijo y fue tajante en decir, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Pablo, que era el apóstol después considerado a los gentiles, Saúl de Tarso, Pablo también en una ocasión dice, en cuanto a la ley, he sido irreprensible. Nadie me puede cuestionar. De hecho, cuando el, el Sanedrín o los líderes espirituales de aquel momento empezaron a ver que quizás Pablo se estaba yendo por las ramas, transgrediendo la Torá, Pablo que dijo, si ustedes creen que yo estoy transgrediendo la Torá, voy a hacer este voto, y hizo el voto nazareno. Y ese voto era como el voto máximo de alguien que quiere guardarse y vivir para la Torá, para las leyes. Entonces aquí vemos dos ejemplos, que ni Jesús ni Pablo crearon algo nuevo, no transgredieron y no cambiaron el manual que Dios le dio al pueblo de Israel a la salida de Egipto. Ahora, hay que entender algo, que la ley que Dios le da al pueblo de Israel no es una ley mal traducida, no es una ley para castigar, es una ley para proteger. Pero si alguien le enseña, como la religión enseñó por muchos años, que la ley era para castigar, era una carga, nadie la podía cumplir. En la clase anterior dije, sí, habían leyes que eran para los levitas, para los sacerdotes, para los amos, para el Cohen Gadol, para el sumo sacerdote, para los que entraban de una forma también al tabernáculo. Obviamente nadie le correspondía cumplir todas las leyes, porque habían leyes también para los levitas. Entonces, por ende, nadie podía cumplir todas las leyes, pero lo que le aplicaba al pueblo, eso tenían que cumplirse. Entonces, la religión, ¿qué dice? Hay 613 mandamientos y nadie los puede cumplir. Entonces, ahí hay una mala información de decirle que nadie va a cumplir los 613 mandamientos. Dios nunca creó los 613 mandamientos para que una persona los pudiera cumplir. Eso es totalmente fuera de la doctrina hebrea o de las enseñanzas, de la enseñanza sana de la Torá. Y así cuando los extranjeros venían, podían cumplir los preceptos y los mandamientos que ya nombré en la clase anterior. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo. Ahora, hay una parte donde Jesús le dice y le enseña al joven rico. ¿Se acuerdan de la historia cuando se acerca un joven y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser bueno? Jesús le dice, guarda los mandamientos y vivirás. Y el joven le dice lo siguiente, estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, entonces, vende tus bienes y darlo a los pobres. ¿Por qué quise tocar este tema? Porque ahí es habitual de que en Israel se cumplan los mandamientos. A un niño se le enseña desde su niñez, desde que tiene conciencia, a estudiar la Torá, a guardar los preceptos, a guardar los mandamientos. Por eso cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, el joven, esto lo he guardado toda mi vida. Aquí hay una pequeña discrepancia que yo siempre tengo con gente
que compone una religión. ¿Por qué? Porque si es que gracias a Jesús hemos conocido al Creador, hemos conectado con el Creador, hoy día no podemos despreciar nuestros inicios, como dijo una hermana. Gracias, maestro, porque nos ha recordado nuestros inicios. Y hemos elevado nuestra conciencia. Y ¿sabe qué? Y por otro lado, hemos alcanzado el objetivo por el cual Jesús enseñó y nos dio estos mensajes. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Que sus discípulos conectaran con el Creador. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie va al Padre. O sea, la intención de Jesús es que el hombre conecte con el Padre, no se quede en el camino. ¿Cuál es la discrepancia que yo tengo con algunas personas religiosas? Es que estas personas se quedaron pegadas al camino. Predican a Jesús y no predican el mensaje que Jesús vino a predicar. Son dos cosas muy distintas. Predicar a Jesús es una cosa. Que Jesús sea mi centro de atención, nunca lo quiso ser él. Sin embargo, el mensaje que Jesús quiso es que predicáramos y aprendiéramos el mensaje que él tiene. ¿Cuántos han llamado a Jesús maestro? Hoy día a Jesús lo llaman su Señor. A Jesús hoy lo llaman maestro. Y no está mal llamarlo de esa forma. Porque Señor es alguien que tiene dominio, que puede enseñar, que puede dirigir. Y no es algo malo decirlo. Incluso la misma escritura dice, vosotros sois señores. Incluso también la palabra nos habla de dioses, pero de una dimensión de naturaleza donde Dios habita en nosotros. No para tener nosotros el centro de adoración, que es diferente. Entonces, llamar a Jesús Señor, Maestro, Rabino, no es el problema. ¿Cuál es el problema? Y aquí fue donde Jesús fue enfático y fue bien categórico en enseñar lo siguiente. Jesús les dijo a mucha gente que le decía Señor, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Si no hacen lo que yo les muestro. ¿Por qué me llaman maestro? Si el discípulo lo que tiene que hacer es seguir el ejemplo del maestro. ¿Cómo yo sé que aquí nosotros podemos decir que somos discípulos de Jesús? Porque estamos haciendo lo que Jesús hizo. Hoy la gente, la religión llama a Jesús maestro y no hace lo que Jesús hizo. Jesús iba y celebraba cada fiesta. ¿Por qué ellos no lo hacen si Jesús les dio el ejemplo? Si Jesús celebraba Shabbat, y ahí sale la escritura, después vamos a ir dando versos bíblicos. Si Jesús celebraba Shabbat, ¿por qué sus discípulos hoy, en esta actualidad, no lo hacen? ¿Cómo pueden llamar a Jesús su Señor si no hacen y no siguen el ejemplo que Jesús les dejó? Jesús dejó un ejemplo, un camino de cómo seguir esta espiritualidad, de cómo seguir esta Torá. Pero no hacerlo, yo no podría llamar hoy día a Jesús mi Señor si no estoy haciendo lo que Él hizo. Nos quedamos encerrados en el camino, en el puente, en el mediador, y no hemos llegado al énfasis o al objetivo al cual Jesús quería que la gente llegara, a conectar con el Creador. Yo les voy a enseñar a celebrar Shabbat, quizás Jesús les dijo a sus discípulos, para cuando ustedes tengan que hacerlo, conecten con el Creador. Este es el ejemplo. Jesús les enseñaba y después Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor si lo que yo les estoy diciendo que hagan ustedes no lo hacen? Hoy en día la religión, el mundo entero, cristiano, católico, gran parte de ellos no celebra Shabbat, no celebra la fiesta. Vemos ahí en la escritura cuando dice, y Jesús subía a la fiesta de la dedicación. Jesús yendo a Jerusalén a celebrar la fiesta de los panes. Jesús subía a la fiesta de Shavuot. Después veíamos que Jesús iba al pórtico de Salomón. Cada vez que leemos eso en la escritura, entendemos que Jesús iba a celebrar las festividades. Y en el día de reposo Jesús hacía esto, y en el día de reposo Jesús entraba en la sinagoga. ¿Y por qué hoy sus discípulos, los que lo llaman maestro, no siguen ese ejemplo? Si Jesús eso fue lo que dijo, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y él como rabino, como maestro,
es lo que corresponde que los discípulos después puedan seguir. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Sí, maestro. Ok. Vamos acá. Vamos a usar yo todos los versos que ocupé ahora, ocupé la tradicional Reina Valera. Vamos a Marcos 2:23, anoten ahí, por favor. Marcos 2:23 dice lo siguiente. Aconteció que al pasar, dice, él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, dice, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que no, a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta escritura sale en todos los evangelios, que Jesús recoge espigas en el día de reposo. Si Jesús, él como rabino, como intérprete también de la Torá y de la ley, hubiese transgredido un mandamiento, él sabía que estaría fallándole al Creador, a su Padre. Jesús lo que tenía era revelación. Lo que Jesús tenía era información. Sabía cuál era su límite, hasta dónde podía él o no, lo que la Torá le permitiera, lo que la espiritualidad le permitiera. Entonces, cuando Jesús comienza con sus discípulos a recoger espigos, hay que entender que Jesús quizás viene de hacer milagros, porque Jesús hacía milagros en Shabbat. La escritura dice que los mayores o la mayor cantidad de milagros Jesús lo hacía en día de reposo. Jesús quizás muy de temprano se iba a la sinagoga a orar, a estudiar, después lo vamos a leer, como era de costumbre. Entonces quizás en el transcurso, con todo lo que Jesús hacía para el Padre, para el reino y para el bienestar de la humanidad, quizás tuvo hambre y comenzaron a sacar espigos. Los discípulos, los fariseos de la escuela rabínica, quizás de Shammai, le dicen, tú estás transgrediendo la ley, porque ellos entendían que eso no era permitido. Entonces Jesús responde con la información y con la revelación que él tiene. ¿Acaso no has leído que David, después de batallar, quizás después de conquistar, tuvo hambre junto con sus compañeros y entraron al tabernáculo, al lugar santísimo, más encima, dice, y comió de los panes de la propiciación, lo cual no era permitido? ¿Acaso no leíste esto? Que el día del hombre fue hecho para el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Jesús le está enseñando algo y después dice que en el día de reposo conviene hacer el bien. Vamos a leerlo. Mire, en Juan 5, verso 8, le dice a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era, dice, día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo, le dice, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y era lo que Jesús quería enfatizar con esto. Porque claro, los fariseos, aquellos acusadores,
¿Por qué? Porque si alguien transgredía la ley, esto era beneficioso también para los estados, para la política. Tú transgredes la ley, tienes que pagar una multa o eres culpable, pero no puedes pasártela libre. Entonces, habían comisarios quizás que se dedicaban a observar quién transgredía y no transgredía la ley. En este caso, este paralítico que llevaba 38 años en su estado de invalidez, Jesús lo sana y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús no le importó si a lo mejor él al caminar lo iban a, lo iban a criticar, lo iban a juzgar o lo iban a condenar. Simplemente le dijo, si alguien te dice algo, dile que el que me sanó me dio esta orden. ¿Qué era lo que quería enfatizar Jesús? Que el día de reposo vale más la vida del hombre que en sí mismo el mismo día. Y eso lo enseñó Jesús. Si alguien está pasando una necesidad en el día de reposo, sabes que nosotros no nos podemos negar a hacer la voluntad del Creador. Si no sabemos de algo, está bien, pero si de repente tú estás celebrando tu Shabbat y alguien te llama, ¿sabes qué? Hermano, hermana, necesito que usted venga a orar por mí. No hay que dudarlo. Esto fue lo que Jesús quería enfatizar. No hay que dudarlo. Tenemos que ir y hacer el bien. Más vale la vida del hombre. Por eso Jesús enfatizó comer espiga porque tenían hambre. Era la necesidad de satisfacer, de alimentarse. La vida del hombre vale más que el día de reposo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. No es transgredirlo, sino darle el énfasis de qué sacamos nosotros. Celebrar, esto era lo que Jesús quería enseñar. ¿De qué saca el hombre celebrar el día de reposo si después ve que una persona tiene necesidad y no es capaz de ser movido a misericordia? ¿De qué te vale a ti ir todos los días a la iglesia y no eres capaz de condolecerte cuando alguien pasa un dolor? Y era lo que Jesús, era el mensaje del amor y misericordia. Si nosotros celebramos Shabbat es para ser mejores personas, para sentir el amor de Dios hacia los que no tienen el amor, hacia los que pasan una necesidad. Tampoco tenemos que ser aquí grandes Robin Hood o ser los grandes samaritanos de andar en cada día de reposo, andar y buscando por aquí o por allá. No, no se trata de eso, pero se trata de que tengo que estar dispuesto a hacer el bien aún en el día de reposo. Si justo en el día de reposo puede pasar de que nos llamen a orar, de que nos llamen a visitar un enfermo, de que nos llamen a hacer el bien. Y en ese momento, si es permitido, dejar de cumplir el día de reposo para ir y hacer el bien. Era la revelación que Jesús estaba transmitiendo. Por eso le dijeron, ustedes están transgrediendo, están comiendo. ¿Por qué tú levantas tu lecho? Hoy día es día de reposo. El que me sanó me dijo. O sea, el que te sanó tiene mayor poder quizás sobre nosotros que te hemos venido a condenar. Aquí el problema lo tiene Jesús por sanarte y ahí es lo que Jesús enseña, que vale más la vida del hombre hacer el bien. Hay un secreto que Jesús ocupaba para hacer tantos milagros en esta festividad. En una de las predicaciones que tuve hace día atrás, solté esto y me adelanté quizás a la clase y hoy la voy a compartir. Y fue lo siguiente. Cada festividad que se celebra en el pueblo de Israel es un portal de energía que se abre, donde conectamos directamente con el Creador. En Pesach, en Rosh Hashanah, en Sukkot, en Shavuot, en cada fiesta se abre un portal donde ocurre algo sobrenatural, donde ocurre algo grandioso. Por eso es que en esos portales hay milagros. En Shabbat nosotros enseñamos que conectamos directamente con el Creador. Hay una conexión directa donde Dios se materializa, por decirlo de una forma, a través de bendición, a través de milagros, a través, si sabemos conectar con el Creador, ese día no necesitamos más intermediarios. Tenemos ese día la conexión directa con Él. Entonces Jesús, sabiendo este secreto, ¿qué hacía? Conectaba directamente con el Creador.
Y sabía que estaba esa energía disponible para hacer milagros. Por eso Jesús, ¿qué hacía? En Shabbat hacía milagros. Sabía que había una conexión directa con el Creador y era el día propicio para hacer el bien, para ir a los necesitados, aquellos que estaban en cárceles, en prisiones, aquellos que estaban inválidos, estaban ciegos, estaban sordos, estaban leprosos. Jesús ocupaba la energía espiritual de Shabbat para hacer milagros. Si nosotros supiéramos la energía que hay en Shabbat y nos aprendemos a conectar con el Creador, esta energía la podemos ocupar para hacer el bien. Cuando el Creador nos demande hacer el bien. Como les digo, no porque en Shabbat conectemos directamente con el Creador, vamos a estar haciendo el trabajo del Robin Hood, de hacerle el bien a todas las personas que pasen o buscar. No, el Creador nos va a dar la oportunidad de hacer el bien. Y ahí sabemos que hay una energía disponible. No dude que usted no tiene la energía o la unción para hacer aquel trabajo. Si usted ya está celebrando Shabbat, es porque si Dios le permite también que usted vaya y ore por alguien, es porque Dios tiene todo el deseo de usarla y de usarlo. Otro verso, en Lucas 13, verso 10, dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Es habitual estudiar y enseñar en el día de reposo. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba al Creador. Pero el principal de la sinagoga, enojado, dijo de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esto era el énfasis que Jesús le daba al día de reposo. Hacer el bien, desatar las ligaduras. Aquí había hipocresía de parte de los principales, de parte de los líderes religiosos, porque ellos no hacían ningún milagro, ellos no sanaban ni en ningún día de la semana, pero sin embargo Jesús, que vino a traer un reino espiritual, la revelación del amor, de la divinidad, del poder de Dios y la misericordia de Dios, a él lo criticaban, lo juzgaban por sanar en día de reposo. Obviamente era la oportunidad para hacer milagros. Jesús sabía este secreto, que en Shabbat la conexión que él tenía con su Padre y la ocupaba para hacer el bien. Otra famosa escritura, en Lucas 4, verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Ese es el diseño, ese es el mensaje y ese es el ejemplo que Jesús le dio a la gente. Que en el día de reposo se estudie la Torá, se vaya a la sinagoga. Y estando ahí, dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. En la clase anterior o la antepenúltima, comenté que en Shabbat, en la sinagoga, se acostumbra a leer la Torá y la porción de los profetas. Entonces, quienes eran indicados eran los rabinos, era la gente quizás importante también, los levitas también, los que leían la Torá y los profetas. Entonces, cuando Jesús entra a la sinagoga, como era de costumbre, o sea, esto lo hacía siempre, por eso es el ejemplo que yo puse al principio, se le da
el rollo de Isaías, porque era habitual leer la sección de los profetas. Y ahí después nosotros sabemos que él comienza a predicar y a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió el Señor a desatar, a vendar, a curar, etc. Ahora, hay algo en lo que yo quiero que me pongan atención, porque con esto quiero terminar esta clase. Y voy a tratar de darme a entender lo más claro posible en esto. Hay un verso, por ejemplo, cuando nosotros leímos que Jesús recoge espigas en el día de reposo, Jesús termina diciendo con esta frase termina diciendo esto: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Ok? Después, hay otro verso más adelante, otra escritura, por aquí la tengo anotada, en Mateo 26 y en Marcos 14, cuando dice, habla sobre, y el Hijo del Hombre, dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. En el chat me gustaría, si ustedes han escuchado esta referencia. Antes de seguir, me gustaría que me pongan atención. Voy a leer acá el chat. Dice, y el Hijo del Hombre, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esa expresión, al Hijo del Hombre, ¿quién la ha escuchado? No sé si los chats están habilitados. Creo que no. Y voy a habilitarlo acá entonces. Espéreme. ¿Por qué esto? Ok. Ya. Ahora sí. Esa expresión, el Hijo del Hombre, se habla mucho en la espiritualidad, o sea, se habla mucho para hacer referencia a Jesús, que es el Hijo de Dios. Hay un montón de sod aquí. Yo voy a tratar de ser lo más claro con respecto a esto. ¿Ok? Mire, vamos a entender algo. ¿Cuál era la intención del Maestro Jesús? Decir, y el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué él hace una mención en tercera persona y no hace la mención hacia él? Cuando le dice al sumo sacerdote, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa y verás al Hijo del Hombre? Vamos a entender cuando dice ya a la diestra del Padre. Si el Padre no tiene diestra. El Padre no es una persona que se sienta en un trono. Porque el Padre, dice la Escritura y dice la Torá, que Él no tiene forma. Él es espíritu. Dice incluso la Escritura que los cielos de los cielos y de los cielos no pueden contener. Entonces, ¿qué es el secreto? ¿Qué es el sod que nos está enseñando Jesús? Cuando dice, más el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Entonces, cuando dice, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, no se está refiriendo a Dios el Creador. Primero porque Él es espíritu. Él lo llena todo. Podemos suprimir todos los mundos, todos los universos, y Dios va a seguir siendo Dios. Es lo que hemos hablado en otras clases sobre la Ein Sof. Lo que era Dios antes de crear todo el mundo, todo el universo. Dios lo llenaba todo en todo. La luz inalcanzable a la cual, dice la Escritura, a la cual nadie puede acceder. Esa luz que lo llena todo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el árbol de la vida, ahí el árbol de la vida está compuesta por 10 sefirot. Desde Keter, la corona, la última sefirot, hasta llegar a la de abajo, perdón, la primera desde arriba hasta llegar a la de abajo, que es Malhut, pasa por 10 dimensiones.
La corona es donde nosotros con la espiritualidad y el estado de conciencia es donde debemos de llegar, a Keter, ¿ya? Ese es el trono, Keter, donde ahí trabaja la Insof o trabaja el creador. Hashem también, o Yud-Hel-Bad-Hei, a Elohim, el nombre que nosotros quisiéramos darle al creador, pero se habita en una dimensión llamada Keter, de ahí hacia abajo. Entonces, cuando Jesús está diciendo verán al Hijo del Hombre sentarse a la diestra, está hablando de que hay un nivel llamado Keter, llamado la corona, en donde el Hijo del Hombre se va a sentar. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque Jesús podría haberle dicho a sus discípulos, y me verán a mí resucitar y sentarme a la diestra de Hachén o de mi Padre, pero Jesús no está enseñando eso. Está hablando del Hijo del Hombre. Se está refiriendo a otra persona o a otra dimensión o a otro personaje espiritual que va a aparecer en acción. ¿Ya? ¿A quién se le llama hombre en Cábala? A Adán. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Adán, antes de caer en transgresión, Adán conectaba con Keter, conectaba con el mundo espiritual, conectaba directamente con el Creador. Cuando Adán peca, ya esa comunión o esa intimidad con el Padre se fragmenta, se pierde. Entonces ya la descendencia de Abraham, la descendencia de Adán, tiene que comenzar a hacer méritos para poder conectar con el Creador. Antes conectaba directamente, Adán es el hombre. Por ende, la descendencia es llamada el Hijo del Hombre. Nosotros, por ser hijos y venir de la semilla o de la descendencia de Adán, a nosotros se nos llama Hijo de Hombre. Cuando Jesús dijo, y verán al Hijo del Hombre sentarse a la diestra, le está diciendo, verán desde ahora en adelante a la descendencia de Adán conectar con Keter, con la dimensión más alta a la que el hombre puede llegar en la espiritualidad. Para llegar y conectar con esa dimensión, Keter es el nivel más alto. Después viene una Sefirot inferior que está en el lado derecho del hombre, que se llama Jodma, y en el lado izquierdo hay una Sefirot que se llama Binah. Binah corresponde al lado femenino llamado Ima. Y en Binah, en la dimensión, en el árbol de la vida, esta clase la vamos a dar más adelante, en el árbol de la vida, en Binah está la parte analítica, la parte donde sabemos calcular, sabemos analizar, tenemos un intelecto en ese lado que nos hace ser racionales. Por eso la gran mayoría de las personas que son ateas o que no quieren conectar con el Creador usan mucho el lado Binah. Los científicos, la ciencia, todos aquellos que empiezan a estudiar y empiezan a desarrollar mucho la parte Binah, la parte intelectual, dicen yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios. Sacan sus cálculos y dicen yo no lo necesito. Por otro lado, el hemisferio derecho, la Sefirot de Jodma, se le llama Abba, Padre. Y en esa dimensión de Jodma es donde está la intuición, donde está la canalización para conectar con el mundo espiritual y con el Creador. En esa dimensión de Jodma están los sueños, están las visiones, están las profecías. Es que yo me soñé aquello, es que yo visiono esto, es que yo sentí la presencia del Creador. Sentí este día de irme por el lado de acá. Siento de parte del Creador de hoy día bendecir a alguien. No sé por qué Dios me está instando hoy día de hacer que vaya y visite a una persona que está en necesidad. Y tal cual como usted lo sintió, es así.
Porque esa dimensión, esa Sefirot, llamada Jotma, conectó con Keter, con el mundo espiritual. Lo que Jesús le estaba diciendo y estaba revelando, ustedes de ahora en adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Cuando estamos estudiando Torah, estamos comenzando a estudiar y a buscar el Sot, la espiritualidad, la cábala de esta, algo a lo mejor tan simple como lo que estaba enseñando hoy día. Jesús y el día de reposo hacía milagros, pero fíjese la tremenda revelación que había. Algo tremendo. Jesús le estaba diciendo, verán al Hijo del Hombre, a la descendencia de Abraham, conectarse con el mundo espiritual. ¿Y saben por qué Jesús se atrevió a decir eso? Porque Adán perdió esa conexión cuando pecó. Eso de sentarse en el trono de la espiritualidad, Adán lo perdió. Cuando Jesús, y de ahí vemos hombres que conectaron con el Creador, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés también. Pero ellos quizás no supieron transmitir aquella revelación de la forma más directa o como Jesús la estaba enseñando. Jesús cuando vino, inmediatamente comenzó a conectar con el Creador. Él hizo y volvió a la conexión que Adán había perdido. Por eso Jesús decía, mi Padre y yo. ¿Qué es mi Padre? Mi hemisferio derecho. Mi Jotma conecta con Keter, con la espiritualidad. Mi Padre y yo somos uno solo. Había una conexión directa. Jesús sabía en qué momento canalizar. Por eso decía, yo no hago lo que no le escucho decir a mi Padre. Lo que veo, eso hago. Se movía en una dimensión de conexión, tal como Adán lo hacía antes de pecar, antes de transgredir. Jesús le estaba diciendo, yo les he enseñado a conectar ahora con esa dimensión. En Shabbat les he enseñado. Ahora por eso ustedes verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? La descendencia de Adán. La verán ahora conectarse con el mundo espiritual, con Keter, con el mayor nivel al cual el hombre puede llegar. Cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre es dueño y señor del día de reposo, ¿sabe la otra revelación que hay aquí? Que antes de que Adán cayera en transgresión, Dios había construido y había creado todo la bendición que el hombre podía obtener. Desde el día 1 hasta el sexto día, Dios creó todo, no le faltó nada al hombre. Y cuando crea al hombre, lo crea para que goce, para que disfrute, para que sea señor de la creación. Adicional, el séptimo día lo decreta como día de reposo, de Shabbat, para que ese día bendiga al hombre y a través de esa bendición el hombre pueda ser señor de la creación. Jesús dijo, ¿acaso no saben que el Hijo del Hombre es señor del día de reposo? ¿Sabe cuál es la mayor bendición que el hombre puede tener? Es estar en una dimensión de reposo. Porque cuando usted está en la dimensión de reposo, está en la misma dimensión que estuvo Adán antes de transgredir las leyes del Creador. Y en ese día, en esa dimensión de reposo, Adán lo tenía todo. A Adán no le faltaba nada. Adán era dueño del universo, dueño y señor de toda la tierra. Porque Adán conectaba con el Creador a través del día de reposo. Jesús dijo, ¿acaso no ustedes van a saber que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Cuando yo comienzo a celebrar mi Shabbat, empiezo a estudiar Torah, empiezo a elevar mi conciencia y mi lado derecho, mi sefirot de Jotma se comienza a conectar con el trono, con Keter, me convierto
en el Hijo del Hombre, en la dimensión que estaba Adán, y puedo tener reposo. En ese día de reposo, por tener esta supraconciencia, una conciencia elevada, puedo ahora sentirme que nada me falta, que estoy completo como Adán lo estaba. Yo no sé si esto a alguien hoy le ha bendecido, esta revelación acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cuándo nos convertimos en Señor del día de reposo? Cuando conectamos con la espiritualidad, cuando entendemos lo que es Shabbat. Y en ese día no me debo de preocupar nada, solamente tengo que disfrutar todo lo que el Creador ya creó, todo lo que el Creador ya hizo para ti y para mí. Y verán al Hijo del Hombre sentado. Usted que está ahí es el Hijo del Hombre. Yo que estoy acá soy el Hijo del Hombre. Jesús me enseñó cómo ser el Hijo del Hombre. Jesús no se estaba refiriendo a él y a un padre metamorfosis o antropomórfico, mejor dicho de esa forma, que existe, que tiene boca, que tiene mano. No, Dios no tiene boca, Dios no tiene mano. Dios es un espíritu que abarca toda la creación, todos los mundos, todos los tiempos, todas las reencarnaciones, todas las vidas. Dios los llena todo en todo. Entonces era imposible que Jesús pudiera decir, verán al Hijo del Hombre sentarse en el trono al lado del Padre. Dios no tiene un lado derecho ni un lado izquierdo. En cambio nosotros sí. El lado derecho, nuestra Sefirot de Jotma, es la que nos conecta con Keter, con el lado más alto, donde está el trono, donde ahí opera la supraconciencia, donde ahí opera el Creador, donde ahí podemos conectar. Y cuando conectamos, el día de reposo es nuestro. Somos Señor del día de reposo. Diga, usted es Señor del día de reposo. Cuando usted tiene esta revelación, llega Shabbat, gracias Padre porque soy Señor del día de reposo. En este día puedo conectar contigo, puedo hacer milagros, no me falta nada. Tiene que tener esa conciencia, en el día de reposo estoy completo. Dios creó a Adán, lo colocó ahí y ya estaba todo hecho. Disfruta solamente, Adán, todo lo que está para ti. Deja de trabajar, deja tus labores y empieza a disfrutar. Empieza a disfrutar. Eres Señor de todos estos días. En el día de reposo, gózate y disfruta. Eso es que vieran o que van a ver al Hijo del Hombre sentarse a la diestra del Padre. Shalom, les bendigo. Dejo un tiempo como es habitual para comentarios. Así que, y vamos a subir esta grabación también a nuestra plataforma de YouTube.